Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella, hermosa e inteligente Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. No has hecho la tarea, no has hecho la tarea. Mira que sigues diciendo el mismo lema. Tengo una semana pidiéndose que hagas ese favor. Fin de semana. Okay. Fin de semana traigo... Espero el lunes. Bueno, mi amor, espero hayas amanecido muy bien como siempre. También pues vamos a dar las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. Bueno, ya es viernes, 18 de noviembre. De noviembre ya. Sí. Y se acerca la tercera fase de la mesa de diálogo. Muy bombardeada, sobre todo por los sectores radicales de la oposición y del gobierno. Por ahí escuchaba a Diosdado, ¿sabes que yo siempre veo a Diosdado? Y decía, sí, el programa de él es bueno, hay que admitirlo. Es mejor moderador de televisión que gobernante. Ah, bueno, eso sin duda, porque si fuera bueno gobernante, no estuviésemos así. No, bueno, pudiera hacer las dos cosas, pero lamentablemente es buen moderador. Okay. Pudiera hacer mucho más por el país legislando, porque el señor es diputado, pero desde hace mucho tiempo que no se ve en la asamblea. Y se me olvidó lo que te iba a decir. No importa. Estás hablando del diálogo, mi amor, que ya pues se acerca la tercera mesa de trabajo, el 6 de diciembre, ya hoy es 18 de noviembre, finaliza la semana y está ya por finalizar también el mes. Es lo que estabas acotando, se acerca la tercera mesa y allí había sido bastante bombardeada, tanto por el oficialismo como por la mesa de la unidad. Adelante. Que Diosdado dice que la mesa va a fracasar, que la oposición tiene un plan golpista debajo de la manga y que bueno, él no cree en la mesa del diálogo. Sin embargo, el amigo o el compadre de él o el presidente de su partido, que es el presidente de la República también, Nicolás Maduro, apuesta y dice que es el que llamó al diálogo. Bueno, lamentable o favorablemente, primera vez que Diosdado concuerda en su opinión con muchos dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Podemos hablar de Voluntad Popular, inclusive podemos hablar del del alcalde de Baruta, Gerardo Blay, que también decía pues que la mesa que no era productiva, sino que se necesitaban muchos más adelantos. Por cierto, Nitu, nuestra querida Nitu, hace comentarios fuertes contra Kiko. Bueno, no contra, porque es como ponernos en bando. Exacto. Pero hace unas fuertes críticas hacia Kiko por el comentario que hace María Corina. Que editaron, hay que decir que editaron, de él hacia María Corina. Y bueno, forma parte de esa división que pareciera cuajarse en la MUD, ¿no? Por eso es que es importante, repito, sensatez, calma y cordura, decía un presidente venezolano. Mucha calma y cordura. Hablando de sensatez, Ryan, podemos ver también que en el oficialismo, así como en la mesa de la unidad, también hay opiniones encontradas con respecto al diálogo. Es lo que mencionabas de Diosdado. También decía que iba a ser un fraude. Obvio, desde su discurso, desde su retórica, acusaba a la mesa de la unidad democrática porque iba a ser golpista. Pero en el fondo, considero yo que la opinión última es no va a ser productivo tampoco la mesa de diálogo. Mira, pero vamos a ver qué opina el ex rector del CNE, Vicente Díaz. Deseo de la mayor parte del país, y así lo recogen las encuestas y la opinión pública, es que el gobierno de Maduro deje de funcionar mañana, que cese mañana el gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro ha llevado al país al caos que tiene, ¿no? Y este caos no todo tengo que describir yo, eso lo vimos todos, la gente está comiendo directamente de la basura en la calle, la gente está muriendo por falta de medicina, el país tiene un montón de presos políticos que son rehenes del gobierno, el equilibrio de poderes ha sido cancelado, la constitución ha sido secuestrada, es decir, la situación del país es dramática al punto que ha movilizado la opinión pública internacional. Le fue negada la presidencia del Mercosur a Venezuela, está el tema de la activación de la Carta Democrática en la OEA, todos los países del mundo se han pronunciado sobre la crisis de Venezuela. Venezuela no tiene, le dificulta mucho conseguir acceso al financiamiento internacional por las malas políticas del gobierno. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, es que el discurso de la oposición, del pueblo venezolano, no cuadra con el discurso que están dando los voceros y representantes de la MUD, con lo que están diciendo, pues. O sea, creo que o no nos están explicando bien o hay un desfase allí entre la dirigencia opositora, la cúpula que dirige la MUD y nosotros. Pero eso no quiere decir que el pueblo está apostando a que ellos fracasen ni nada, ¿no? Sino simplemente que nos expliquen bien qué es lo que está pasando. Bueno, pero hay un problema de comunicación sin duda, pero una de esas realidades es el costo político que puede tener para la Mesa de la Unidad Democrática o para la oposición en general, decir las cosas sin adornarlas, decir las cosas de frente. Eso también es una de las realidades, pero lo que yo resaltaría de todo lo que mencionaba el ex rector del CNE
es lo siguiente, la carta y lo de la presidencia per tempore de Venezuela, que tampoco le fue otorgada. Si no fue dada la presidencia del Mercosur a Venezuela, es porque no estaba en las condiciones. Ese es uno de los factores. Y la segunda, que hablaban también de la Carta Democrática, la cual tampoco va a ser aplicada ahora porque decidieron reconciliarse, dar un gesto de buena voluntad, la Mesa de la Unidad, se fueron al diálogo, y lo peor de todo es que no se ve adelanto en el diálogo, la gente no cree en el diálogo, ni en que eso va a avanzar o va a disminuir la situación de crisis o de tensión que hay en el país, y peor aún, los ojos o la vista de los demás estados en Venezuela se va a desdibujar. Todo lo que se logró, por ejemplo, con lo del Mercosur, que no fuera Venezuela no obtuviese la presidencia porque no estaba en situaciones democráticas, la Carta Democrática, insisto, que la estaban buscando activar. Todas esas cosas, todos esos mecanismos quedan ahora atrás. Y peor aún, la gente tampoco cree en el diálogo. Entonces, no sé si es que la oposición está jugando a echarse para atrás o realmente es un problema de comunicación. Bueno, mira, y así piensa la gente. Vamos a seguir viendo a Paola Macuti desde las calles de Caracas. Bueno, pero es que la Constitución nos da que podemos revocarlo, ¿me entiendes? Nosotros no es que estamos violando, que queremos salir de él así por así, no, es que la Constitución nos da ese derecho. ¿Ve? Bueno, mi opinión es que estamos en nuestro derecho de exigir cuando un gobernante no creemos que lo está haciendo mal, pues. Entonces, es el derecho de nosotros, los venezolanos, de exigir la salida cuando consideramos que eso es así, pues. Bueno, por supuesto, porque si estamos mal, no tenemos nada, no hay trabajo, no hay comida y más humillaciones. La salida del presidente tiene que ser ya, pero ya. Todas esas acciones que el gobierno está tomando para retardar las elecciones, retardar las elecciones de gobernadores, el referéndum, es para quedarse más tiempo en el poder. Yo mantengo mi hilo de conversación diciéndote, como lo he dicho en los programas anteriores, que lamentablemente lo que la Mesa de la Unidad Democrática o la oposición lleva a poner en la mesa, a poner en la palestra pública, está desligado de lo que la gente quiera. Antes era el referéndum revocatorio, hoy el diálogo. La gente dice que no va a ser productivo, que lo que se necesita es la salida de Maduro ya para poder hacer un cambio de gobierno, un cambio económico, una transición general del país. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Se necesita o no se necesita un cambio de gobierno? No, el cambio de gobierno se necesita, pero además de eso, además del cambio de gobierno, lo que necesitamos es coherencia en el discurso. Es lo que digo, la Mesa de la Unidad Democrática tiene que poner el oído y escuchar a la gente. Vamos a un corte y regresamos con más, dale con todo, aquí en www.tvvenezolano.com. Aquí regresamos con más de Dale con Todo por tvvenezolano.com para seguir hablando de los tópicos o lo más interesante de la realidad política venezolana. Hablamos en la primera parte sobre el diálogo, sobre si es viable o no y si se desdibujó, me disculpan, el referéndum revocatorio o si no se le está hablando claro a la población venezolana en general. En esta parte vamos a hablar sobre la protesta. Sí, mira, antes de eso, quería felicitar a los muchachos de Guaco, que ayer se ganaron un Grammy. Ah, sí. Y bueno, talento venezolano. Y es lamentable que el tema político, bueno, sea el comunicado de todo Sí. el común de los venezolanos en todas partes del mundo, bueno, pero están haciendo eco de lo que está ocurriendo en Venezuela. También escuchamos a Ricardo Montaner diciendo que mientras él estaba allí, pues lamentablemente la gente en su país, que es nuestra querida Venezuela, pues está comiendo prácticamente o literalmente basura. O buscando comida dentro de la basura. Bueno, también fue noticia que Marc Anthony le dio un beso a J-Lo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí. Y que te me fuiste a la parte de farándula. Pero es que, bueno, hay que comentar las cosas. Estamos así. No, y que el estudio está como el clima en Caracas, frío, porque todos los venezolanos que nos están viendo en el mundo ya nació con lluvia. Sí. Y bueno, bastante lluvioso. Y bueno, como ustedes saben, en Caracas no tenemos alcalde. Pero y está congestionada. Y llena de huecos, pero con agua. Sí. Bueno, ahora sí, la protesta. Sabemos, o bueno, vamos a informar
que se prohibió la protesta gracias a una magnífica sentencia del TCJ, se prohíbe la protesta y las marchas o la manifestación en las calles a partir del 1 de diciembre, si mal no recuerdo, sí, algo así decía. Entonces, vamos a ver qué dice el rector, el ex rector del CNE con respecto a esto y qué dice también la gente en la calle. Primero con el ex rector. ¿Desde cuándo para protestar tú necesitas que el TCJ te dé ese permiso? En lo absoluto. El TCJ puede tomar la decisión que le dé la gana. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la disposición de la gente a movilizarse, en primer lugar. En segundo lugar, es un derecho constitucional. Pero es que aunque no tuviese contemplado en la Constitución, el derecho de la gente a movilizarse, la gente se moviliza. Y si hay que pagar las consecuencias de movilizarse, bueno, que vayan creando muchas prisiones. Que abran prisiones, en lugar de construir escuelas, que creen campos de concentración, que hagan como hizo Pinochet en Chile, que utilizó los estadios para recluir a la gente. Bueno, entonces que vayan habilitando el estadio universitario y el estadio de fútbol y todos los estadios para recluir a la gente que va a salir a movilizarse. Completamente de acuerdo con el rector. Échenle fichón. Mira, de la historia de Venezuela, para los magníficos magistrados, señores, inteligentes, todo lo que ustedes quieran, de los letrados que hicieron esta ley o tratan de impedir la protesta, toda nuestra historia republicana está llena de protestas, de salidas, y es que además eso es un derecho, Así no pongan en la Constitución, el pueblo cuando se molesta tiene derecho a protestar. Bueno, Ryan, además de eso yo te diría que la Constitución es un poder constituido y el TCJ también es un poder constituido. En realidad, quien más puede entre estos dos es el poder constituyente, que en realidad es la soberanía del pueblo que puede salir a hacer una nueva Constitución y poner un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿en base a qué puede el tribunal, el poder constituido, venir a decir que la gente, que el pueblo, la soberanía en realidad, no puede ir a manifestar su opinión o con lo que está en contra? Por cierto, voy a ir a Zona Caracas, lo estoy diciendo en público, porque si se están gastando $2 millones en eso, yo tengo derecho, porque yo estoy también pagando mis impuestos. Bueno, no, yo comprendo, puedes alzar tu voz, Ryan, diciendo que hay el derecho de recrearse, algo así fue lo que dijo el diputado. No, y hay que abrir las comillas, que ese dinero tiene que haberse usado en las calles de Caracas, en la iluminación, en la inseguridad, pero bueno, como ya es un dinero gastado, además decía el diputado de la Luis Vuitton, que no, que cómo se iban a gastar la plata en elecciones cuando hay un pueblo pasando hambre. Las elecciones están en la Constitución, en Zona Caracas no, me disculpa, diputado. Bueno, pero necesitamos poner pañitos de agua tibia o quitar la visión de las cosas importantes, por eso el Zona Caracas. Por eso yo no voy, porque además no estoy de acuerdo con el despilfarro y la corrupción, además de si gastas todo este dinero, ¿cuánto dinero no se va para los bolsillos de las personas que lo están organizando? Yo sí, bueno, y los veré, así como los veré de los demás por las redes. Lo que sí estoy de acuerdo, o lo que yo sí mi actitud es que no voy a ir a aplaudirle el circo a nadie. Esa es mi posición. Yo tampoco, yo aplaudir a los artistas que vienen. Bueno. Y bueno, y eso sí me dejan, porque si alguno me reconoce, bueno, hagan los amigos. Vamos a ver mejor a Paola en la calle recogiendo las personas de la gente con respecto a lo de la protesta. Bueno, que eso es una medida totalmente inconstitucional, pues, porque el derecho a manifestación está consagrado en la Constitución Nacional, pues. Entonces, no veo por qué tengan que prohibirlo. Totalmente inconstitucional. Eso no se ve sino en un gobierno dictatorial, un gobierno dictador. Porque en un gobierno democrático no se puede ver nada de eso. Prohibirle a la gente manifestarse pacíficamente en las calles. Bueno, cada quien tiene que manifestar, porque si no manifestamos, ¿cómo hacemos? Y si no salimos a las calles, ¿cómo quedamos? Todo es puro protocolo, que esto, lo otro, y a dónde, nada. Y estamos mal, pues el país está mal por todas partes. No es el tribunal, somos nosotros como venezolanos, como ciudadanos que estamos pasando muchísimas necesidades, tanto de hambre, de inseguridad, de falta de medicamentos. Entonces usted me dirá, si nosotros no tenemos el derecho a protestar, no es en contra de un gobierno, es en contra de toda la situación que nos ha acarreado y nos ha llevado a esta crisis que es la que estamos viviendo actualmente.
Yo además creo, Ryan, que la protesta es el medio idóneo para mostrar el descontento o para poner presión con los gobernantes, en este caso con Nicolás Maduro. En el 2007 funcionó muy bien, ¿te acuerdas? Esa es tu época, esa fue tu época. Entonces, y en esta época también debe funcionar la protesta. ¿Cómo prohibirle a un joven valiente que se decide ir a la calle que no vaya, sencillamente por opinar o pensar distinto al gobierno? No, en el 2007 que nos funcionó bien y le ganamos Sí, esa, claro. hay que recordarla, esa famosa generación del 2007, Sí. donde fuimos muchos, lo que estuvimos a la vanguardia de un proceso de toda Venezuela, no es que nosotros fuimos los héroes, fue digamos, la punta del iceberg. Exacto. Fue el movimiento, Impulsados. Fue impulsado por el movimiento estudiantil, pero la sociedad venezolana entendió. Pero no, eso no era lo que te quería decir, es que en el 98... también funcionó y le funcionó a Chávez, señor. y hubo una explosión social porque había un clima de inestabilidad en el país. Pero entonces ahora, como yo soy gobernante, me olvido de escuchar al pueblo. No, hermano, cuéntense, vamos, además que esos son ollas de presión, ese es el escape de la olla de presión, la protesta pacífica, constitucional, democrática. Ustedes en vez de tratar de taparla, escuchen al pueblo y traten de solucionar los problemas en el poquito tiempo que le queda, y no porque seamos golpistas, sino porque la Constitución lo establece. Bueno, Ryan, lamentablemente se nos acabó el tiempo por esta parte, pero ya regresamos con más de Dale con Todo por tvvenezolano.com. Y regresamos con más de Dale con Todo por tvvenezolano.com, ya en la última parte de nuestro programa, Ryan, para despedir la semana, para despedir el día viernes y para esperar qué acontece el fin de semana y luego comentarlo y comunicarlo aquí el día lunes. Para poner el arbolito de Navidad en la casa, También. hay que hacer colas para buscar la harina para las hallacas. Está difícil, ¿no? Por cierto, por mi casa pusieron una de esas cuestiones de mercado, pero mucha gente y poca comida. Como en todos lados. Ryan, vamos a seguir escuchando las opiniones con respecto a lo de la protesta, pero desde dos visiones. Primero la institucional, escuchando a Vicente Díaz, y luego la visión pues del pueblo, de la soberanía. Esa es la segunda. Primero, Los Vicente Díaz. multilaterales del planeta están pendientes de esto, desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OEA, todos están pendientes de esto y van a estar prestando mucha atención a lo que digan ellos sobre los cumplimientos o incumplimientos de parte del Estado, pero lo más importante es la presión de la gente, o sea, es la gente activada para que esta cosa se cumpla. Por ejemplo, la Asamblea Nacional suspendió el proceso de enjuiciamiento político al presidente. Y es cierto que en la Constitución no aparece la figura del juicio político, eso es una realidad. Pero si aparece la figura de responsabilidad política y el presidente Maduro es responsable políticamente de las cosas que decide y las que deja de decidir. Entonces, esa evaluación de la responsabilidad política del presidente le corresponde hacerla a la Asamblea Nacional, es su competencia hacerla. Yo estoy de acuerdo con eso también. Hoy estoy Ay, con sí, Vicente, sí, Voy a lanzarse a Estás como los perritos de los taxis, así. Pero es que es la verdad. O sea, yo creo que los diputados y la Asamblea Nacional tienen que seguir con su agenda legislativa. Claro. Entre ellas, hacer la Contraloría al Gobierno Nacional y al Presidente de la República. O sea, yo no entiendo por qué uno se sienta en la mesa de diálogo y entonces tenemos que empezar a ceder todo para que los del otro lado, los que están del otro lado de la mesa, empiecen a cumplir con lo que es constitucional y con lo que es su deber. Si aquí hay elecciones, es porque tienen que haberlas. Si aquí el presidente tiene que presentarse a la Asamblea, no es que nos está cediendo eso, señor presidente, es que eso está en la Constitución. Usted todos los años tiene que presentarle un informe a la Asamblea. Entonces, ¿por qué desconocer a la Asamblea? ¿Por qué desconocer las instituciones y querer que lo reconozcan a usted? Por cierto, Ryan, hablando sobre la Asamblea, casualmente hoy escuchado al actual presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, diciendo que durante el fin de semana tenía que levantarse la sentencia de desacato del Poder Legislativo. De eso no suceder, nuevamente una posible amenaza de que se levante la mesa de diálogo y se retome lo que es la protesta. Entonces ahora está más complicado porque no se puede protestar porque sería un desacato también al TCJ, pero la Asamblea también está en desacato. Entonces al final del día, ¿sirve o no sirve la mesa de trabajo? No, y no solamente eso. ¿Sabe qué? El gobierno juega, eso se lo quiero explicar también a los dirigentes políticos. El gobierno juega al desgaste de nuestro pueblo, a la desorganización y a las divisiones internas. Eso es verdad. Es más, Chugo lo decía, que pareciera que están invirtiendo plata en dividir la oposición. Claro que eso es verdad y eso ocurre, no ocurrió ahorita, eso ocurrió en los 18 años. Pero entonces están jugando el desgaste. Dime tú cuánta gente en esta época de Navidad, con esta
vamos y no vamos, va a salir a otro llamado de la mesa de la unidad. Entonces, y lo digo como crítica constructiva, ojo, por si nos graban de nuevo, crítica constructiva. Entonces hay que tener coherencia e hilación en las acciones. No podemos pasar la página y olvidar lo que pasó el día anterior. Entonces, hay que reorganizar, hablarle claro a la gente y ver cuál es la estrategia a seguir para organizarnos y salir adelante de esta autoridad. Sobre todo, Ryan, tener un hilo discursivo, que no salga Capriles diciendo algo, Henry Ramos diciendo otra cosa, Lilian una cosa también, Freddy Guevara, etcétera, etcétera, etcétera. El hilo discursivo es lo principal, para que no se preste a mala interpretación en la sociedad, que al final del día es quien apoya a cualquier de los dos bandos. Eso es lo fundamental. Pero vamos a seguir viendo los videos de las personas en la calle. Como no, exacto. Claro, que tenemos que hacer en la calle. No hay medicina, no hay insumo de nada, no hay comida, no hay empleo, no hay seguridad. ¿Cómo hacemos? ¿Cree usted que la salida es ir a manifestar? Claro que sí, por supuesto. No, definitivamente a los ciudadanos lo que nos queda es pacíficamente manifestar nuestra voluntad de rechazo, y la única forma es estando en la calle, obviamente haciéndole saber al gobierno de que nosotros, bueno, nuestra voz les está diciendo que queremos un cambio, pues, que queremos que esta situación termine de evolucionar para que todos salgamos bien librados de esto. Los gobiernos de este índole, el cual nosotros pues estamos viviendo en nuestro país, la presión de calle. En la calle es donde nosotros podemos manifestar toda nuestra inconformidad de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues yo pienso que la calle es lo único que no podemos dejar. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos por aquí, por El Venezolano TV, en Dale con Todo. Yo creo, Ryan, que es técnicamente imposible decirle a la gente que no puede salir a decir que no está de acuerdo con algo, que además es tradición en Venezuela. Aquí la gente marcha por todo. Tenemos marcha hasta para la comunidad LGBT. O sea, ¿cómo no va a haber marcha para decir que no estoy de acuerdo con un sistema que me lleva al deterioro y pues al desfalco de Venezuela? Mira, yo quiero hacer una reflexión para todo nuestro pueblo. Calma, paciencia. Esto es un proceso largo, pero va a decantar en un proceso electoral. Quieran o no, esta gente se tiene que medir. Y toda esa rabia, ese desconsuelo, tiene que pasar por ir a las urnas electorales y votar. Entonces vamos a tener un poquito de calma, vamos a tener un poquito de paciencia y vamos a confiar en la dirigencia opositora. ¿Por qué? Porque con todo esto que está pasando, yo confío en que la gente de la dirección opositora tiene claro que tenemos que salir unidos y además de eso tiene claro en que el camino es electoral. Y bueno, y todo va a pasar por procesos electorales, incluso primarios. O sea que ni siquiera todos ellos se van a someter a la voluntad de usted, señora, que nos está viendo, de usted, pana, chamo, que nos está viendo, se van a someter a la voluntad de nosotros, incluso en primarias. O sea que no se preocupen de quién va a ser el candidato, ni se sabe imponer, va a pasar por primarias y usted va a elegir quién es el mejor candidato, que estoy completamente seguro en el próximo proceso electoral, mira, vamos a barrer con todo el desastre que significó la revolución bolivariana, entre comillas. Yo voy a rescatar de lo último que acabas de decir, la mejor opción. Yo considero que Venezuela necesita cultura política, que la gente debe comprender que aunque tenemos pasión, que aunque tenemos corazón, al momento de ir a buscar a nuestros representantes o a nuestras autoridades que luego van a administrar los recursos del Estado, tenemos que hacerlo con la razón, con objetividad, porque si no pasan cosas como la que tiene Venezuela viviendo 18 años, que han ido tras procesos electorales movidos solos por la pasión, el corazón y la emoción, lejos de la razón, y terminamos en la Venezuela deteriorada que hoy tenemos. Para el futuro, utilizar más la razón y menos el corazón a la hora de ir a mojarnos el dedo chiquito de la mano con la tinta indeleble. Mira, y otra cosita ya para terminar el programa, Anitu, acuérdate que eras compañera de Kiko cuando lo despidieron y lo botaron de Globovisión, que Kiko y Nitu, María Corina, se sintieron ofendidos cuando te sacaron del curul, porque seguimos siendo los mismos. Las ofensas, o sea, hay que identificar quién es nuestro adversario real y que vamos por él. O sea, hay que tener un poquito de calma, de cordura, y las diferencias, porque sí existen, pues vamos a discutirlas en un cuarto cerrado y salimos todos hermanados hacia afuera, porque nuestro objetivo final es el cambio pacífico, democrático y electoral que Venezuela merece. Se acabó el tiempo, feliz fin de semana, sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com y esto fue Dale con Todo.